Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Bueno, no sé si se sumará alguno más o poquitos, pero bueno, les ruego que prendan la cámara, así podemos comenzar y vernos y tratar de tener el mayor intercambio posible. El tema que tengo para dar hoy es la unidad 7, puntos 1 a 3, divorcio. Les voy a compartir un Power y vamos hablando y ya saben que me pueden interrumpir para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, una de las causas de disolución del matrimonio es el divorcio, que es el tema que nos convoca hoy. Esta es una institución que ha tenido muchísimos cambios. ¿Si alguien quiso decir algo? Sí, perdón, buenas tardes. Le quería Buenas consultar tardes. si se Sí. podría subir el Power después de la clase o compartirlo acá en el chat, porque el que tuvimos hace una semana no lo compartieron y nos gustaría tener material para Sí, después. cómo no, voy a chequear qué pasó, pero sí, y después, bueno, creo que ustedes tienen el link con las grabaciones, ¿no es cierto? Donde También, pueden acceder. Sí, 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 quédate tranquila que sí se va a compartir, más allá de que, bueno, es un resumen y un esquema, pero les puede sí. servir para estudiar. No sirve, gracias. No, de nada. Bueno, entonces estábamos con que una de las causas de la disolución del matrimonio, junto con la muerte y la ausencia con presunción de fallecimiento, es el divorcio. Como les decía, a lo largo de la historia de esta institución hemos tenido muchísimos cambios que ahora se han simplificado totalmente, pero que es necesario mencionar porque todavía hay muchas consecuencias de estos tipos de divorcios que hoy por hoy todavía nos afectan y se nos presentan a diario. Entonces es necesario que ustedes sepan cómo fue la historia y cómo empezamos y a dónde llegamos. El Código Civil de Vélez Sarsfield no preveía el divorcio como nosotros consideramos hoy, como divorcio vincular, es decir, un divorcio donde concluye el matrimonio, se disuelve el vínculo y yo recobro mi aptitud para volver a casarme, una aptitud nupcial. En el Código de Vélez, ustedes tienen que ubicarse que estábamos en el año 1873, solamente existía una separación personal y el matrimonio era indisoluble. Una vez que nos casábamos, quedábamos en esa situación en forma perpetua y el deber de fidelidad se mantenía de por vida. Un deber que en aquel momento era una obligación y por lo tanto si uno incumplía ese deber tenía consecuencias jurídicas. La ley 2393 de matrimonio civil, en el año 1888, mantiene este tipo de divorcio, que como les reitero, no era tal, y por lo tanto no existía la posibilidad de casarse una segunda vez. Es recién en el año 1955, a través de la ley 14394, que aparece el divorcio vincular, pero estuvo vigente únicamente unos pocos meses. Cuando yo recién empecé a trabajar, los únicos divorciados que había eran aquellos que se habían podido divorciar vincularmente en esos 8 meses, creo que tuvo vigencia la ley, de 1955 a 1956. Después, nuevamente, eso se derogó y volvimos a la imposibilidad del divorcio vincular. En todos esos primeros tipos de separaciones, únicamente existían las separaciones con causa, es decir, uno tenía que expresar cuál era la causa y probarla, que siempre tenían que ver con la violación de los deberes que el código imponía a marido y mujer. Entonces, frente a esas violaciones que
podrían ser las injurias, el adulterio, los malos tratos, o sea, había una serie de causales que se podían acreditar, y recién si se acreditaban, uno accedía a la separación, que tenía efectos en lo patrimonial, pero no, reitero, se recuperaba la aptitud nupcial. En el año 68, con la ley 17711, aparece por primera vez lo que se llama las causales objetivas. Es decir, que uno pudo empezar a presentarse al juez y decirle: nosotros no queremos seguir casados y queremos nuestra separación. Eso es lo que se conoce en la jerga como el artículo, eran separados por el artículo 67 bis. Es decir, se presentaban en forma conjunta al juez y le tenían que explicar únicamente al juez cuáles eran los motivos por los cuales se querían separar. Si el juez los consideraba viables, dictaba sentencia de separación personal, aun cuando también la gente común hablara de que eso era un divorcio. O sea que hasta ese momento no había ni siquiera la posibilidad esta de peticionar conjunto. Desde el 68 en adelante, uno se podía presentar al juez en forma conjunta. Es recién en el 1987, con la sanción de la ley 23.515, que aparece el divorcio vincular como lo conoceríamos hoy, es decir, con la posibilidad de poder volver a casarnos. En aquel momento se establecieron dos tipos de divorcios. Por un lado, la separación personal, en la cual no se recuperaba la actitud nupcial, y por otro lado, el divorcio. ¿Por qué quedaron estos dos tipos? O sea, la separación personal, que es lo que venía desde el código original, y el divorcio vincular. Bueno, ustedes saben la gran influencia que ha tenido la Iglesia Católica en nuestra legislación y en todas las negociaciones legislativas. Para los católicos, el matrimonio es indisoluble. Por lo tanto, un católico practicante, creyente, no podría divorciarse vincularmente, porque eso se lo impediría el dogma religioso. Es así que, a través de la presión que se ejerció, se dejaron subsistentes estos dos tipos, es decir, para aquellos creyentes que consideraban que el matrimonio es indisoluble, quedó la separación personal. Y por otro lado, dentro del divorcio, también había dos caminos. El camino de probar alguna de estas causales que yo les decía, que se correspondían con la violación de los deberes matrimoniales, y por otro lado, causales objetivas que se introdujeron en ese momento, que tenían que ver con situaciones de que el transcurso del tiempo consolidaba. Es decir, si yo hacía 2 años o 3 años que estaba separado de hecho, ya se configuraba una causal para poder pedir la separación personal, 2 años, o el divorcio vincular, 3 años. Esto también quedó obsoleto. ¿Por qué? Primero porque la separación personal realmente era muy poco utilizada, y solamente se utilizaba, ¿por qué? Porque se requería un plazo mínimo desde la celebración del matrimonio para poder presentar el divorcio o la separación. Es decir, que tendría que haber transcurrido 2 años desde que me había casado para poder plantear la separación personal, y 3 años desde que me casé para poder plantear el divorcio. Imagínense ustedes que muchas veces pasa que en la luna de miel la gente se da cuenta de algo que no había percibido con anterioridad, o al poco tiempo de casado advierte, y no se podían ni separar ni divorciar, porque no se cumplían esos plazos. Entonces, ¿qué pasaba? Ni bien se cumplían los 2 años, planteaban aunque sea la separación personal, por las consecuencias fundamentalmente que tienen el tema de estar casado en relación a los bienes. Y esos eran los casos más usados.
prácticamente el tema de dogma, o sea, de católicos que solamente entablaran la separación y no el divorcio, eran mínimos. Y por otro lado, otro de los motivos fundamentales de todo este cambio es que las causales subjetivas desangraban a la gente y traían muchas consecuencias, sobre todo en la descendencia, que ya vamos a ir chequeando, y todas estas, todos estos problemas que hubo con esta institución a lo largo del tiempo llevó a que con el nuevo código se llegara a una última etapa que es de divorcio incausado. Obviamente que no se puede decir que los divorcios no tienen causa, siempre hay una causa por la cual las personas se divorcian, pero esa causa queda reservada en el fuero íntimo de las personas y no tiene que ser expuesta a nadie más. Por lo tanto, hoy por hoy llegamos al modelo de que no es necesario probar ninguna causa, no hace falta que pase ningún tiempo, ya lo vamos a ir viendo desglosados cómo es el divorcio hoy por hoy. Pero lo importante es que tengan en cuenta todo este proceso, porque como les digo, se pueden llegar a encontrar con personas que estén solamente separadas, se pueden encontrar con personas que tengan una sentencia de divorcio de la cual hubieran sido calificados como inocentes, o sentencias en las que hubieran sido considerados culpables del divorcio, porque todavía no han pasado tantos años y mucha gente vive y podrían ustedes tener eventualmente una consulta. Entonces aquí les muestro una evolución desde el divorcio con causales subjetivas, pasamos al divorcio con causales subjetivas y objetivas, y por último al divorcio incausado, donde las causas que existen siempre no son jurídicamente relevantes. También se llama divorcio remedio y divorcio sanción. Este divorcio del cual yo les hablaba, en el cual una persona resultaba culpable y otra inocente, claramente es lo que se llama divorcio sanción, es decir, que se busca una antijuridicidad y atribución de culpa. En el divorcio objetivo, que es lo que se llama el divorcio remedio, las causales son objetivas y no hay atribución de culpas. El divorcio incausado estaría dentro de la categoría de divorcio remedio, es decir, se busca solucionar algo y no sancionar a nadie. Como les decía, en el nuevo Código Civil y Comercial, el divorcio es sin expresión de causa, no hay causales subjetivas, esto de que se busca quién tiene la culpa, si hay un adulterio, si hay malos tratos, si hay injurias. En el nuevo código también desaparece la separación personal, esto de que les hablaba de la posibilidad de optar, de recuperar la aptitud nupcial o no recuperarla, desapareció. Hoy por hoy, por eso se llama, si ustedes ven en el código, se habla de divorcio, no más de divorcio vincular, porque se presume que dentro de ese término está comprendido, al no haber otra alternativa, este tema de que el vínculo se rompe con el trámite del divorcio. El divorcio, hoy por hoy, es un trámite. ¿Por qué? Porque no se presenta bajo la forma de demanda. La demanda, ustedes saben que tiene determinada estructura, y la petición de divorcio, hoy por hoy, no tiene esa estructura de demanda, no hay prueba, no hay nada, o sea, es un pedido que se le hace al juez de que me quiero divorciar, y la única prueba imprescindible que hay que acompañar es la partida de matrimonio, que es la base para que sea viable ese divorcio. Pero no hay que acreditar nada más. Entonces, reitero, es un trámite, es una petición, pero no es una demanda. A su vez, este trámite tiene un recaudo fundamental, que es la necesidad de acompañar una propuesta de convenio regulador, que ya vamos a ver más ampliamente en qué consiste.
Este tema del trámite judicial se lo remarco, ¿por qué? Porque hay muchos países en los cuales el trámite de divorcio es un trámite administrativo, es la presentación de un formulario que tiene un determinado trámite administrativo y concluye en el ámbito administrativo. Esto no es viable en Argentina, donde el trámite sigue siendo un trámite judicial. De hecho, me consta que en Estados Unidos, en algunos estados, es un trámite que obviamente se hace por internet. Como si ustedes, cualquier trámite que hoy por hoy, ahora estamos como más familiarizados en este último tiempo a hacer los trámites por internet, pero bueno, no tiene ningún recaudo específico. Llenar un formulario, mandarlo, y vuelve la contestación de que se deja sin efecto el matrimonio. ¿Por qué se llega a este divorcio sin expresión de causa? Bueno, si leemos los fundamentos del anteproyecto de reforma, tenemos las respuestas. ¿Qué pasa? Dentro de, como yo les explicaba en la clase anterior, hay una gran evolución en todas las instituciones del derecho de familia porque hay un avance de la autonomía de la voluntad. Se privilegia no tanto la institución familia, sino el bienestar de sus integrantes, la autonomía de la voluntad de sus integrantes. Antes, en función de resguardar la institución matrimonial, pensando que era una de las bases de nuestra sociedad, se olvidaba un poco los derechos de sus integrantes. Es decir, por eso el tema de el matrimonio indisoluble, determinadas obligaciones de las que no se podía salir, limitaciones de todo tipo. Hoy por hoy, la autonomía de la voluntad prima, y por eso, si yo dejo de tener interés en estar unido en matrimonio con otra persona, eso resulta suficiente para que el derecho me escuche y me admita que yo me pueda divorciar, que no hace falta que tengamos que permanecer unidos o tener un tiempo de reflexión a ver si podemos superar la crisis o lo que fuere. Esto pasó porque frente a esas restricciones del derecho anterior, empezaron a aparecer permanentemente sentencias que declaraban la inconstitucionalidad de los artículos del código anterior, porque se decía que atacaban la libertad de los cónyuges que tenían derecho tanto a casarse como a romper ese matrimonio cuando cesaba por alguna circunstancia que no habría que expresar, el tema de romper el vínculo. Ahora bien, ¿qué pasaba con las causales subjetivas estas de que yo les hablaba? Yo viví muchos años de mi ejercicio profesional con la existencia de estas causales subjetivas. Y la verdad es que se utilizaban como presión muchas veces para lograr beneficios económicos, esa es la realidad. Y el tema de decir no te voy a dar el divorcio era como una venganza frente a el deseo del otro de terminar, por la circunstancia que fuere, con el matrimonio. Entonces eso producía un gran desgaste, pero no solo para los cónyuges, sino que eso obviamente en un divorcio contencioso se extendía a toda la familia. Entonces, realmente se llegaba a situaciones muy traumáticas, y ya les digo, un alto aprovechamiento para conseguir beneficios económicos. No te firmo el divorcio si no me das tal cosa, si no me firmás que me vas a pagar tal otra. Bueno, todo eso gracias a esta supresión de las causales subjetivas se ha superado. Ya presión cero. Disculpen. Lo que dicen los redactores del código, hablan del valor pedagógico de la ley. ¿Qué quiere decir? Que este tema de la introducción de un convenio regulador, la obligación que se les impone a los que se van a divorciar de pensar en las consecuencias
de esta ruptura hace de que esto pueda ser lo menos doloroso posible. Entonces, se encara hacia un sistema único de divorcio-remedio. Se busca remediar la situación, no sancionar a nadie porque se terminó el amor, porque fue infiel, o sea, que no respetó el deber de, que hoy por hoy no es un deber, el tema de la fidelidad, o el tema de las injurias, que era, diríamos, la causal más sencilla de acreditar, porque muchas veces hay muchas cosas que eran consideradas injurias. A veces, según el momento, el que se viera una mujer en un bar con otro hombre podía ser considerado una injuria para el marido. Por ahí no era lo mismo al revés, pero bueno, yo he tenido procesos en los cuales la injuria consistía en que el señor necesitaba hacer una dieta por hipertensión y la señora no le cocinaba en consecuencia. Ustedes imagínense lo que podían llegar a ser las audiencias de los testigos declarando en relación a de si alguna vez habían ido a la casa y en ese contexto habían visto si la comida que hacía la señora era adecuada para la hipertensión del señor, o sea, algo absolutamente ilógico, difícil de tolerar y una gran pérdida de tiempo para mucha gente. Las injurias eran emergentes de la falta de amor o de la falta de voluntad de seguir unidos. Entonces, realmente tener que acreditar y sacar los trapitos al sol de lo que pasa en el interior de un matrimonio, realmente es complicado. Y la prueba también es complicada porque muchas cosas pasan entre cuatro paredes y no tiene ningún sentido de que si alguien no quiere estar casado con otro, deba hacerlo, porque ese interés superior realmente no existe. Eso ya se ha evolucionado. Entonces, el interés se centra en los miembros de la familia, no en la familia como ente abstracto. Entonces, se elige una familia y la base de esa unión es el afecto. Cuando el afecto desaparece, no tiene ningún sentido esa familia obligada a seguir conviviendo y seguir atada a un matrimonio. Lo que dice los fundamentos del anteproyecto, que es preferible eliminar las trabas para terminar con el matrimonio cuando el mismo ya no se sostiene en base a ese sentimiento, que es lo que yo les vengo diciendo, es decir, por eso se opta por este cambio. La causa determinante de ese divorcio es el fin de la voluntad que se expresó cuando yo me quise casar, cuando presenté mi solicitud en el registro civil. Entonces, una vez que eso no existe, tengo derecho a ejercer mi derecho de no continuar casado. Bueno, esto es nada más que un chiste para cortar un poquito, pero bueno, todos sabemos que se da. Morelo, y esta es una frase que se cita permanentemente en las sentencias, los jueces no pueden ser fugitivos de la realidad. A veces pasa que la ley llega después, y la ley es producto de la jurisprudencia que se viene reiterando y buscando soluciones a los casos concretos. Entonces, a partir de todos estos casos concretos que se planteaban y de la experiencia traumática de los divorcios, es que los jueces dictaron sus fallos que constituyeron los antecedentes de esta reforma. Los que nos dedicamos al derecho de familia sabemos que la reforma no es una gran innovación a lo que nosotros veíamos todos los días en la práctica, porque los jueces ya venían adelantándose. Lo que pasa es que tenemos otras certezas y otras posibilidades. Pero lo cierto es que con la legislación anterior se sostenían matrimonios que realmente no tenían razón de ser y los procesos eran muy largos y traumáticos.
Acá hay una serie de manifestaciones que he encontrado que dicen no al magistrado con margen de apreciación subjetiva. Claro, este tema de que uno le contaba al juez cuáles eran las causas, o cuando se hacía la presentación conjunta, o bien apreciando la prueba que se había producido en un expediente, realmente era una intromisión en la vida íntima y familiar, pero fundamentalmente subjetivo. ¿Quién era esta persona, juez, para decir realmente si los hechos que le pudieran contar o acreditar podrían ser realmente causales o no serlo para decretar o no decretar el divorcio? Realmente era una intrusión en la vida, y si uno no quiere seguir casado, bueno, es más, muchas veces cuando en la época que ni siquiera existía la posibilidad esta de presentación conjunta, que nace a partir del artículo 67 bis de la ley 17711, se inventaban juicios, es decir, al tener que ser controvertidos, la única forma de lograr el divorcio, se armaban historias tratando de que en definitiva el juez decretara a los dos como culpables, porque muchas veces estos procesos empezaban con un pedido de divorcio controvertido, o sea, alegando alguna causal, y después aparecía una reconvención del demandado alegando otra, y se probaban las dos, con lo cual los dos eran culpables. Bueno, muchas veces estos juicios eran armados como la única forma de poder acceder al divorcio. Divorcio que ya les digo era separación porque no tenía aptitud nupcial. Pero con la 17711 se avanza en esto de que si las partes están de acuerdo, se lo expresan al juez en forma privada, y el juez intenta conciliar, porque otro punto era que los jueces en estas audiencias donde las partes contaban y los abogados no entrábamos, es decir, solamente entraban las partes con el juez, y ahí es donde expresaban sus motivos, el juez intentaba reconciliarlos. Son hechos ya muy anecdóticos. A mí nunca me ocurrió que alguien que nosotros presentáramos de esa manera se reconciliara en la audiencia con el juez, pero sí hay experiencias de otros colegas que sí se les han reconciliado los clientes, y bueno, se les terminó la posibilidad de cobrar honorario porque el divorcio dejó de existir. Pero bueno, hoy por hoy, ya les digo, todo eso está superado, pero hasta el punto del juez debía intentar conciliar. ¿Por qué? Porque consideraban que había que preservar a ultranza el matrimonio. Después, bueno, el debilitamiento de la noción de culpa. Realmente, analizando objetivamente los problemas matrimoniales, es muy difícil atribuir la culpa de la ruptura a una sola de las partes. En general, hay concausas, y hay causas que por ahí ni siquiera sabemos ni somos conscientes, pero en general, así como se construye de a dos, también se destruye de a dos. Por eso realmente entrar a indagar es algo sin sentido, porque se ha probado que la culpa siempre, en la mayoría de los casos, es de los dos. Y también el hecho de que se encontraba en el marco judicial un ámbito propicio para agudizar la pelea. Si hay gente que necesitaba perpetrar el conflicto, es decir, seguir la por años, y realmente esos juicios de tantos años y de tantas, imagínense traer a todos los parientes y amigos a declarar en relación a esto, a lo otro, si lo vieron con alguien, si saben de esto, si saben de lo otro, es una cosa imposible, pero psicológicamente la explicación era que había una necesidad de perpetrar el conflicto y no concluir el vínculo de ninguna manera. Como les decía,
el nuevo código suprime todo tipo de plazos, porque antes teníamos plazos de espera, bien desde que se celebraron las nupcias o para plantear la separación de hecho como motivo del divorcio, como causal de divorcio. Es decir, primero tenías que esperar 2 o 3 años desde que te casaste para poder plantear el divorcio, y después, para no tener que plantear una causal subjetiva, adulterio, malos tratos, etc., tenías que pasar un tiempo de efectiva separación. 2 o 3 años, según uno quisiera separarse o divorciarse. Entonces, esto también, esta supresión de plazos también evita una intromisión estatal, porque la verdad es que estos plazos realmente son aleatorios, o sea, uno puede poner 2 años, el legislador puede optar por poner 2 años, 3 años, 5 años, 6 meses. ¿Cuál sería, diríamos, el elemento objetivo para decidir una cosa u otra? No hay ningún motivo. Entonces ya les digo, traía muchas consecuencias nefastas el tema de esas esperas. A veces se mentía y se decía que hacía más tiempo que se estaba separados para poder lograr la sentencia. Entonces esto de que los jueces deben estar en contacto con la realidad, ver esas cosas y bueno, buscar la vuelta a la legislación que uno tiene en ese momento para dar una solución razonable para las familias. Lo que hablábamos, este tema de que se suprimen las audiencias. En el código anterior había 2 audiencias que tenían que estar separadas 2 meses unas de otras, que se llamaba como un tiempo de reflexión, es decir, entre la primera vez que tenían una audiencia con el juez para explicarle estos motivos, debían pasar 2 meses, se fijaba una nueva audiencia y había que ratificar que la voluntad de divorcio permanecía intacta. Con el tiempo también la segunda audiencia permitían que se supla con un escrito de las partes diciendo que no era necesario, que mantenían su intención de divorciarse y no les exigían que comparecieran a tribunales para volver a ratificar esto. Pero bueno, en otros momentos se declaró la inconstitucionalidad y luego de la segunda y con la primera audiencia era suficiente. O sea que, ya les digo, jurisprudencialmente fue mutando las distintas obligaciones que se planteaban o el camino necesario para llegar a la sentencia. ¿Qué importa en la superación del código actual? Bueno, una mayor seguridad jurídica, porque lo que les decía, si un juez podía decir que determinados hechos constituían una causal y otros jueces decir lo contrario, la interpretación subjetiva, con lo cual no hay un criterio uniforme y eso perjudica a la seguridad jurídica, o sea que uno, de acuerdo al juzgado que le toque en turno o donde el expediente quedara radicado, era la suerte que iba a tener si le iban a decretar el divorcio o no se lo iban a decretar. Entonces, el tema de la causal objetiva del divorcio incausado supera todos estos problemas de seguridad jurídica. Ahora bien, toda la libertad para divorciarnos, o sea, no necesitamos esperar nada. Me casé ayer, me di cuenta de que no era la persona que yo esperaba, mañana presento el divorcio. ¿Tan fácil? Bueno, no. El código impone que las partes presenten una propuesta de cómo van a manejar los efectos del divorcio. De acuerdo a si uno tiene hijos o no tiene hijos, si tiene bienes o no tiene bienes, a la situación particular de cada uno, los efectos son muy diferentes. Entonces, es como que obligan a las partes a pensar, o sea, yo te voy a dar el divorcio, pero pensá cómo vas a resolver cada una de las situaciones que se van a presentar como consecuencia de este divorcio. Por eso se dice que se hace hincapié en los efectos del divorcio y no en las causas que llevaron a la ruptura,
que era lo que se hacía hincapié antes. Antes, para divorciarte, vamos a ver por qué te querés divorciar. Hoy decimos, no importa por qué te querés divorciar, está bien, estás en tu derecho a ejercer tu derecho de no estar casado. Pero ahora bien, vamos a ver los efectos. Y si esos efectos lesionan derechos de otras personas, bueno, necesitamos que tomes conciencia de eso y presentes un plan de cómo resolver esta crisis que se ha presentado para el futuro. La pregunta es, ¿y el orden público familiar? Muchas veces se habla y lo van a escuchar reiteradamente en las distintas instituciones que va a ir viendo. Bueno, hay una retracción en relación a los cónyuges, es lo que les decía. Importa menos la institución matrimonio, pero sí los cónyuges y el resto de la familia. La tutela de aquellas personas que son vulnerables, como los hijos o las personas con vulnerabilidades psíquicas. Entonces, eso es lo que hoy por hoy integra el orden público, no el hecho de la necesidad o la bonanza de estar casado. Este divorcio sin expresión de causa, este derecho a divorciarme, es irrenunciable. El artículo 436 del Código expresamente lo reafirma. Ustedes no sé si ya vieron algo de las convenciones prenupciales, bueno, son contratos que uno hace con anterioridad al matrimonio, en los cuales puede introducir determinados temas. Bueno, no podría dentro de esa convención matrimonial renunciar al derecho a divorciarse. O sea que si por alguna circunstancia eso quedara plasmado en una convención, se tiene por no escrita, o sea, no se toma en cuenta. El divorcio no tiene plazos, como les decía, y puede ser presentado por uno solo de los cónyuges, sería el caso de lo que llamamos unilateral, o por ambos cónyuges, en forma conjunta. El requisito es acompañar la propuesta esta que les digo de convenio regulador. Toda petición de divorcio, para que sea viable, cuando uno inicia un juicio de divorcio, si no acompaña una propuesta de convenio regulador, el juez no le va a dar trámite. Es el único recaudo, además de la partida que les decía de matrimonio, para que abran, diríamos, ese trámite, ese expediente. Como les decía, en los fundamentos, que si ustedes leen, encuentran, diríamos, la explicación a todo lo que yo les voy diciendo y a las consecuencias de los cambios, ¿no? Cuando la voluntad de uno de los cónyuges o de ambos desaparece, el matrimonio no tiene razón de ser. Y la protección de la familia desde de tipo matrimonial no implica desconocer los derechos de cada uno de sus integrantes. Es decir, ustedes saben que la protección de la familia hoy por hoy no es solamente a la familia matrimonial, sino que hay muchos tipos de familia que también son reconocidos claramente a partir de la reforma y que por lo tanto también tienen una protección. Entonces, no es tan importante el matrimonio en sí como la familia y las relaciones internas y los vulnerables que puedan existir dentro de la familia. Entonces, siempre que presenten una petición de divorcio, tienen que acreditar el título de estado de familia, que lo hacen con la partida de matrimonio o la libreta de matrimonio, es lo mismo, y el cumplimiento de los recaudos fiscales y previsionales. Cualquier demanda de divorcio paga una tasa de justicia, que es mínima, y los abogados tenemos que pagar una serie de impuestos o contribuciones, que bueno, eso seguramente lo van a ver o lo han estudiado en procesal, que se van modificando con el tiempo, y si uno no tiene dinero para pagar la tasa de justicia, que es este recaudo que hablábamos, puede plantear lo que se llama el beneficio para litigar sin gastos. Pero ya les digo, la tasa no es una cosa
demasiado cara. Hoy por hoy son 1000 y pico de pesos, creo que cuesta la tasa de justicia. ¿Dónde voy a plantear el divorcio, si me quiero divorciar? Bueno, ahí el artículo 717 prevé varias situaciones. En principio, es el del último domicilio conyugal. Ahí es donde normalmente se plantea el divorcio. Pero puede llegar a hacerse también en el domicilio del demandado. Cuando yo presento mi solicitud de divorcio, y mi ex cónyuge vive hoy en Tandil, podría yo presentar la petición de divorcio en Tandil, porque bueno, de última le estoy facilitando el acceso al expediente a la otra parte. Y si no, si lo hacemos en forma conjunta y nos mudamos, y lo podemos hacer en el actual domicilio de cualquiera de nosotros, no necesariamente en el último domicilio conyugal. O sea, hay bastantes más posibilidades que antes, porque antes el divorcio era en el último domicilio conyugal. Si después se mudaban, bueno, se complicaba porque a veces ninguno de los dos seguía viviendo en el mismo lugar del domicilio. ¿Cuáles son entonces los requisitos? Eso está previsto en el artículo 438 y volvemos sobre lo que ya les había dicho. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados del divorcio, y la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el que lo presenta tiene la obligación de presentar la propuesta, y el otro puede presentar una propuesta diferente. Si lo presentan en forma conjunta, pueden presentar un convenio conjunto. Ya si se presenta en forma conjunta, ya deja de ser una propuesta para pasar a ser un convenio. O sea, ya las dos partes se han sentido conformes con proponer esas soluciones, y eso es un convenio. El convenio lo evalúa el juez, previa a convocar, siempre se convoca una audiencia, y si está todo en orden y no ve algo que esté violando derechos de terceras personas o que esté perjudicando a uno de los cónyuges, lo va a homologar junto con la sentencia de divorcio. Pero esto no quiere decir que no se va a dictar la sentencia de divorcio si no hay acuerdo en esta propuesta de convenio regulador. Muchas veces uno, no sé, por ejemplo, propongo una cuota de alimentos para mis 2 hijos de 50.000 pesos por mes. El otro viene y dice, yo propongo que la cuota de alimentos para mis 2 hijos sea de 100.000 pesos. Si en la audiencia conciliatoria que fija el juez para evaluar estas propuestas no hay acuerdo, bueno, se dicta sentencia de divorcio, y el juicio de alimentos lo tendrán que tramitar por separado porque no hubo posibilidad de acuerdo. O sea, la obligación es de presentar la propuesta, pero no de que se tengan que poner de acuerdo. La idea es que esta propuesta hace pensar y reflexionar sobre las distintas posibilidades de toda ahora vamos a ver qué es lo que debería incluir esta propuesta. Y además en la práctica se ha flexibilizado bastante, y ya les voy a ir explicando en cada caso por qué se ha flexibilizado, porque vivimos en Argentina, es uno de los motivos. Ahora bien, este convenio regulador, cuando se logra un convenio, ya les digo, se tiene que presentar una propuesta. Se hace un convenio cuando las dos partes están de acuerdo. Entonces ahí sí estamos en un negocio jurídico bilateral en que los cónyuges establecen las consecuencias jurídicas del divorcio. Este convenio cuando se puede lograr, es lo mejor que les puede pasar a los ex cónyuges. ¿Por qué? Porque ese acuerdo que ellos mismos, esa regulación de las consecuencias, esos efectos que ellos mismos pautan, es más fácil que los cumplan cuando fueron consensuados entre ellos y no cuando son impuestos por el juez.
El convenio lo puedo acompañar o lo debo acompañar. No, lo que yo debo acompañar es la propuesta. Puedo acompañar un convenio si estamos de acuerdo. Aún en el caso de que sea una presentación bilateral, puede no haber acuerdo, puede haber una propuesta de cada uno de los cónyuges que no llegaron a poder convertirse en un convenio. A veces se pueden convenir algunos puntos. Entonces, los abogados lo que hacemos es, si hay alguna posibilidad de convenir alguno de los ítems que debería llevar el convenio regulador, lo presentamos junto con la demanda. Y a veces no se presentan las propuestas en relación a aquellos puntos de los cuales sabemos ya que no estamos de acuerdo. Entonces, hay una cierta flexibilización, porque tampoco tiene sentido el hecho de presentar cualquier cosa, que sea para cumplir un requisito. Toda la doctrina remarca la necesidad en estas instancias de un abogado especializado que trabaje estos convenios. No es fácil el tema de los resabios de el divorcio sanción siguen estando. La gente viene a los estudios jurídicos y dice, doctora, quiero reventar a mi marido o a mi exmujer o lo que fuera porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, que pierda todo. Bueno, esas broncas que se ponen de manifiesto en los divorcios, y a partir de todo lo que se vivió hasta el 2015, es muy reciente este cambio de la legislación, con lo cual va a llevar bastantes años en que desaparezca esta idea de que todavía existe la posibilidad de que alguien lo declaren culpable. Ya no hay más culpables. En la doctrina también hay diferentes posiciones en relación a si se debe acompañar la propuesta, qué es lo que se debe acompañar. Y realmente yo adhiero a lo que dicen Kemmelmacher y Marisa Herrera en el valor pedagógico. Cuando se tienen que sentar a pensar en qué proponer, ya es un principio. Entonces, al menos se empieza por ahí. Después, si se puede acordar, se acuerda, y si no, algo hicimos. Pero claramente el hecho de que no se pueda llegar a un acuerdo, les reitero, no hace que se impida el dictado de la sentencia. Ya lo vamos a volver a ver un poquito más adelante en otro cuadro. El artículo 439 habla del contenido del convenio regulador. Esta propuesta que nosotros tenemos obligación de hacer, acá el artículo dice debe contener, pero bueno, ya la doctrina se ha expresado y la jurisprudencia también, de que no es necesario que se traten todos los temas. Y además, esto es una determinación enunciativa. Uno podría en un convenio introducir más algún otro punto que le pudiera interesar a esta familia, que no sea de los que ahora vamos a hablar. Las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, es decir, quién se va a quedar viviendo en el hogar conyugal, si va a haber algún tipo de pago porque uno vive en la casa y el otro se tiene que ir a alquilar o a vivir a otro lugar, cómo se van a distribuir los bienes, si va a haber compensación económica entre los cónyuges, el ejercicio de la responsabilidad parental cuando hay hijos, la prestación alimentaria, es decir, depende de cada situación en particular, ya les digo, cuando hay hijos, cuando no hay hijos, entonces, y además cualquier otra cuestión que se proponga. Esto es enunciativo, y en relación al tema de la distribución de bienes, el inconveniente que tenemos nosotros en Argentina es la alta presión fiscal y los gastos que se derivan si uno presenta un acuerdo de bienes en un expediente judicial. La tasa de justicia, los honorarios mínimos de los abogados. Entonces, la gran cantidad de gastos
si nosotros obligamos a todos los que se quieren divorciar a denunciar todos los bienes dentro del expediente, bueno, a nosotros como abogados nos vendría fantástico porque seguramente ganaríamos un montón de dinero, pero la gente no tiene dinero. Entonces, hubo que buscarle una vuelta y que nadie obligue, que ningún juez te obliga a que presentes un acuerdo de distribución de bienes. Cuando hay acuerdo y los bienes son pocos, no hay ningún problema. Cuando hay muchos bienes, los acuerdos se hacen privadamente, cuando hay posibilidad de acuerdo. Si no hay posibilidad de acuerdo, bueno, se va a lo que se llama después la liquidación de la comunidad, que son expedientes difíciles y largos y muy costosos para las partes, pero bueno, producto de que no pudieron llegar a un acuerdo. Cuando hay posibilidad de acuerdo, estos acuerdos no se presentan en el expediente, se dejan en forma privada, y si se cumplen, no hay ningún problema, todo queda en forma privada y se evita un montón de gastos. Lo de la atribución de la vivienda sí, porque aparte hay una posibilidad de inscribir en el registro de la propiedad esta atribución y te protege al que se queda con la vivienda frente a terceros, o sea que es muy importante, si uno pacta la atribución de la vivienda, de que el juez mande inscribir en el registro esta atribución. El tema de las compensaciones económicas también puede ser público o privado, de acuerdo a la extensión, sin perjuicio de lo cual hay bastante poca conciencia en la gente, en los que tienen que pagar la compensación económica, en relación a la procedencia de la compensación. Esta es una institución nueva en nuestro derecho, todavía no hay muchos precedentes jurisprudenciales, y es muy difícil hacer entender, en general a los hombres, porque son los que, diríamos, son los más poderosos económicamente dentro de los matrimonios, en general, no es siempre así, pero en general es así. Entonces, voluntariamente acordar una compensación económica también es bastante difícil. Es más sencillo pensar quién va a ejercer la responsabilidad parental y cómo va a ser el régimen de comunicación, o inclusive acordar una cuota alimentaria. Eso es más sencillo que la distribución de bienes y la determinación de compensación. Pero todo podría incluirse dentro de este convenio regulador, y algunos o todos en esas propuestas que debemos hacer para que den curso a nuestra petición de divorcio. Bueno, acá está un poquito desglosado cada uno de las pautas, ¿no? Acá la doctora Pellegrini, que es una doctrinaria, que es abogada y que por lo tanto tiene experiencia, claramente dice que resultaría una contradicción exigir que integren el contenido de la propuesta bajo sanción de no dictarse sentencia. O sea, si yo como juez digo, bueno, si dentro de la propuesta no me incluyen la atribución de la vivienda y la compensación, no voy a dictar sentencia, claramente no puede ser. El tema de la liquidación de los bienes comunes, bueno, lo que les decía, este contenido no puede estar impuesto, no hay obligación de pactar sobre todos los temas, y puedo pactar sobre algunos sí y otros no. La idea es, como les decía, educadora, de que obligar a las partes a pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ser de nuestra vida, de nuestros bienes, de nuestros hijos. Un tema de responsabilidad y solidaridad, y bueno, los rubros son incluidos voluntariamente en el convenio regulador o en las propuestas, no pueden ser impuestos. Por más que si ustedes leen los artículos parecería que el juez tiene facultades para imponer, en la práctica no se da así. Si alguien presenta una propuesta, en la propuesta del segundo que se presenta al expediente, y hay un rubro que no estaba incluido en el primero, se le debe correr traslado a ver que se expida y presente una propuesta en relación a ese punto particular.
También puede ser que exista un expediente anterior de alguno de los temas. Puede ser que primero, por ejemplo, hayan iniciado un juicio por alimentos y recién después inicien el divorcio. Entonces, por ahí el tema alimentario ya está resuelto o está en trámite en otro expediente y eso se puede indicar en la propuesta. También dice el código que se deben adjuntar elementos de prueba en los que se funden. Por ejemplo, si yo digo que ofrezco una cuota alimentaria de 10.000 pesos, acompaño mi recibo de sueldo que es de 30.000, y acredito que mis hijos van a la escuela pública, que tienen cobertura de salud por la prepaga o por mi trabajo, el valor de los bienes, lo que fuere, yo debería adjuntar esos elementos para que el juez tenga una idea de la viabilidad o no de esta propuesta. La realidad es que en la práctica se presentan las propuestas sin nada, o sea, no se acompaña a prueba, porque sería como realmente abrir un incidente dentro de un proceso que es voluntario. Entonces, si no hay posibilidad de acuerdo en esta audiencia que el juez fija, después toda la prueba se presenta en el expediente que corresponde, que es un expediente por separado, donde se trata, ¿no? Entonces, si se presenta un trámite de divorcio en forma unilateral o bilateral sin convenio ni propuesta, ¿qué debe hacer el juez? No darle curso. Ahora bien, si se presenta con un convenio o propuesta parcial, sí le tiene que dar curso y eventualmente invitarlos a tratar de resolver los demás puntos sobre los cuales no han presentado propuesta o consenso. Depende del juez, es cuando se dicta la sentencia. Hay jueces que dictan la sentencia aún antes de tomar esa audiencia donde se evalúan las propuestas. Directamente se presenta el pedido, si es en forma conjunta, se da traslado al fiscal, al asesor de incapaces si es necesario, y se dicta sentencia. Interín se va fijando la audiencia. Otros jueces fijan la audiencia primero y después recién, haya acuerdo o no haya acuerdo, dictan la sentencia. Pero siempre, o sea, no hay ningún motivo para trabar el dictado de la sentencia. Acá van a ver varias posibilidades, ¿no? Primero, un divorcio de petición bilateral, es decir, se presentan las dos partes con un convenio regulador, es decir, ya se pusieron de acuerdo en algunos o todos los puntos estos que hablábamos del artículo 438. Si el juez está de acuerdo y no ve nada que le parezca lesivo, dicta sentencia de divorcio y homologa el acuerdo. Si el juez advierte que hay algún perjuicio para el interés familiar o de los niños, fija la audiencia, se trata de que se reformule eso y dicta sentencia. Si no hay posibilidad de reformular, también dicta sentencia y se abren incidencias para tratar estos temas que no pudieron ser consensuados. Otra posibilidad es una petición bilateral con propuestas, no convenio, es decir, cada uno hace su propuesta, el juez fija una audiencia, si no hay acuerdo, divorcio y homologación. Si hay acuerdo o un acuerdo parcial, también dicta sentencia de divorcio y homologación, y en lo que no hay acuerdo, se va a resolverlo a través de una incidencia o un expediente por separado. Un tercer caso sería una petición unilateral, uno solo se presenta el trámite de divorcio con propuestas. Entonces, se da traslado a la otra parte, se fija una audiencia, si hay acuerdo o acuerdo parcial, sin acuerdo o acuerdo parcial, sentencia de divorcio. En relación a lo que no se pudo resolver, a través de una incidencia. Y si hay acuerdo, sentencia de divorcio y homologación. Y la cuarta posibilidad sería una petición unilateral con propuestas. El cónyuge que se presenta y pide el rechazo, el otro cónyuge se presenta y pide el rechazo del trámite de divorcio. No se puede pedir el rechazo, con lo cual
se dicta la sentencia igual, no importa lo que diga el otro cónyuge en relación a la parte personal del divorcio. Puede ser que no se presente ni concurra a la audiencia. También se dicta sentencia de divorcio. No es que haya que escucharlo. Si se le da la posibilidad y no comparece en el expediente, no hay problema. Y también puede ser que se haya notificado en forma ficta, es decir, no estoy, lo cité por edictos, por ejemplo, porque no lo pude encontrar. Bueno, igual, si está citado correctamente de acuerdo a las normas del Código de Procedimientos, también se dicta sentencia de divorcio. Entonces, todo esto agiliza y busca solucionar estos temas que antes podían ser eternos. Esta falta de acuerdo dentro de estas consecuencias del divorcio hace que se abran procesos de conocimiento que son contenciosos y que tramitan ante el juez del divorcio. Una vez que un juez interviene en un trámite en relación a una familia, ese es el juez que perpetuamente va a seguir interviniendo en todos los asuntos relacionados con esa familia. ¿Cuál es la función del juez? Bueno, la función del juez es de control de legalidad. O sea, ya no está este tema de que puede decidir si acoger o no acoger un divorcio. Lo único que puede hacer es tratar de que concilien este tema de los acuerdos, pero si no hay posibilidad de acuerdos, el juez tiene que derivar a que se hagan los procesos contenciosos que crean convenientes. Pero siempre se respeta la autonomía de la voluntad. Y fundamentalmente, en estos convenios siempre tiene que chequearse de que no se estén lesionando intereses de los hijos menores o incapaces, o de alguno de los cónyuges, en el caso de que pudiera advertirse alguna diferencia en cuanto a la comprensión o a mayor vulnerabilidad de alguno de los cónyuges que por ahí no esté entendiendo efectivamente lo que está firmando, porque eso también puede ocurrir. Está bien que estos convenios, si son firmados bajo presión, o no comprendiendo, con error, dolo, o sea, cualquier vicio de la voluntad, son nulificables. O sea, no quiere decir de que porque se firma el convenio eso sea inamovible. Pero sí el juez puede chequear, a veces pasa de acuerdos donde se separan a los hijos, o sea, un hijo va con un padre, otro hijo va con otro. Bueno, hay que chequear si realmente eso no es lesivo para los niños, y pueden entrar a bucear un poquito de qué es lo que puede haber detrás de esto. ¿Por qué? Porque involucra a personas que por ahí no se están defendiendo o no pueden defenderse porque son menores. El artículo 440 también habla de que el juez puede pedir garantías reales o personales para aprobar el convenio. Esto, lo más habitual es que, por ejemplo, se busque alguna garantía para garantizar el cumplimiento de una cuota alimentaria. Ya van a ver cuando vean el tema alimentario que hay una posibilidad de pedir garantías para que se asegure el pago de las cuotas futuras, porque a veces pasa que frente a una liquidación desaparecen todos los bienes y después puedo haber pactado la cuota más bonita y más completa que a uno le parezca, pero no tengo de dónde cobrarla. Entonces, si un juez advirtiera una situación así, podría pedir una garantía real. O sea, las garantías personales son muy volátiles. Pero bueno, es posible. Y otra pregunta es si lo acordado en materia de compensación económica es modificable. Bueno, aquí también hay muy pocos antecedentes nacionales en relación a la compensación económica, pero si nos atenemos a algún antecedente del derecho español, donde la normativa nuestra es bastante calcada, sí sería modificable si cambian las circunstancias. Es decir, en derecho de familia
uno no tiene que pensar que los acuerdos son para siempre. Si cambian las circunstancias, pueden revisarse todos aquellos pactos o sentencias. Hoy por hoy puede ser más conveniente para un niño estar con el papá, o estar con la mamá, o estar con los dos. La cuota puede ser hoy de 10 y mañana ser necesario que sea de 100, más allá de la incidencia que la inflación tiene, incidencia desastrosa que la inflación tiene en las cuotas alimentarias. Entonces todo se puede ir modificando. Y en la compensación económica, si uno pacta una compensación que se pague por mensualidades, por ejemplo, bueno, también podría ser modificable si se modifican las circunstancias, porque lo que se tuvo en cuenta desaparece o lo que fue. Ya van a ver específicamente cuando vean compensación económica. Bueno, cuando se instauró este divorcio incausado, había muchos procesos que estaban en trámite. Entonces, bueno, la gran duda era cuál es la ley que corresponde aplicar. En definitiva, y para hacérselas corta, porque mucho tiempo si no llego a terminar con todos los temas, esto ya cada vez es de menos aplicación práctica en el punto de los divorcios, porque ya se han terminado los procesos. Pero nos encontrábamos con procesos de divorcios controvertidos por causales subjetivas que estaban en trámite en el 2015, cuando se reforma el código. ¿Y qué se hizo? Inmediatamente se aplicó la ley nueva, porque el proceso no estaba terminado. Entonces, ¿qué sentido tenía seguir peleando por quién era culpable y quién era inocente, cuando ya existía una nueva legislación superadora? Entonces, los tribunales, las decisiones que tomaron fueron esas. En los procesos donde no había sentencia, se aplicaba inmediatamente la nueva ley. Y en los que había sentencia, bueno, yo acá les comparto algunos fallos. Según el lugar, hubo unas interpretaciones u otras. Algunos dijeron que si se había aplicado en una sentencia de primera instancia la ley vieja, las sucesivas instancias debían adecuarse y también sentenciarse y analizarse a la luz de la legislación anterior. Otros tribunales dijeron que a partir del momento, o sea, sentencia firme hay recién cuando se transita la última instancia. Entonces, aunque hubiera una sentencia de primera instancia con la legislación anterior, de todas maneras, si no era firme esa sentencia, debía recurrirse también a la nueva ley. Bueno, fue una forma de agilizar procesos eternos que estaban en trámite de apelación, por ejemplo, o muchos los llegaban a la corte. Entonces, bueno, se simplificó y se dejaron sin efecto todos los divorcios que estaban así sin concluir, y se los transformaron por el artículo 437 del Código. ¿Hay alguien del otro lado para saber que están? Yo, profe, hola. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido, que quieran que amplíe? Nada, nadie se divorció todavía. Yo tengo una duda. Sí. Cuando habló de las distintas opciones, la petición bilateral con convenio, me pareció que había una que decía lo mismo. No, fíjate, no, después cuando tengas el power, fíjate que son 4 casos distintos. Uno era con convenio, otro con propuesta. Porque uno puede, la presentación bilateral, presentar un convenio, es decir, ya de acuerdo las dos partes. Pero también puede ser que no haya acuerdo y que haya presentaciones de propuestas separadas o acuerdos mínimos. Entonces son distintos supuestos. Gracias. Bueno, el programa pide, en el punto 3, habla de medidas provisionales en el divorcio.
Bueno, esto está regulado en los artículos 721 y 722. Les digo porque al tiempo de estudiar, los otros son 437, 436, 439, y después salta a este tema de las medidas provisionales en el 721 y 722. ¿Qué quiere decir? Que una vez que presento la acción de divorcio o de nulidad, o inclusive antes, porque muchas veces nosotros como abogados hacemos planteos cautelares antes de iniciar el proceso de divorcio, nulidades prácticamente no existen. O sea, yo creo que en 30 años vi una acción de nulidad de matrimonio. Sí he tenido mucha más idea de nulidades planteadas en el derecho canónico, es decir, la gente que quiere tener, diríamos, el divorcio, o sea, como no hay divorcio dentro del derecho canónico católico, la forma de dejar de estar casado es a través del planteo de nulidad. Entonces hay abogados que son especialistas en derecho canónico y hacen los planteos ante la curia o el tribunal, no sé exactamente cómo se llama, pero dentro de la Iglesia Católica, y plantean la nulidad del matrimonio, que es mucho más fácil que la nulidad civil. Pero bueno, en civil son escasísimos los casos de planteos, en general son de divorcio, ¿no? Aun cuando uno tuviera una causal de nulidad, como que el divorcio siempre fue mucho más sencillo y va por esa vía. Entonces, en esos casos, en el momento de plantearlo o antes, el juez puede decretar determinadas medidas, tanto en lo personal como en lo patrimonial. El 721 regula las relativas a las personas y el 722 las patrimoniales. Entonces, ¿qué puede hacer el juez? Bueno, en primer lugar, atribuir el uso de la vivienda familiar. A veces la situación es complicada y no pueden continuar viviendo en la misma casa. Entonces, hay que determinar quién va a seguir ahí. El juez, utilizando las pautas que sean más convenientes para el caso, decide quién va a continuar viviendo. En general, si hay hijos menores o incapaces y quedan viviendo con uno de los progenitores, bueno, a ese va a ser el que se le atribuya el uso de la vivienda. O aquel que tenga menos posibilidades de procurarse una vivienda. O sea, es bastante habitual que se deban tomar este tipo de medidas, porque cuando la batalla es campal, hay que decidir quién se queda y quién se va. También hay que decidir qué bienes se llevan, porque a veces el típico caso de cambio de la cerradura y me fui con lo opuesto. Entonces, también se puede determinar que se haga un inventario de todos los bienes y qué es lo que retira la persona que se va. Por ejemplo, hay gente que trabaja en su casa, que tiene herramientas, hoy por hoy una computadora, o cualquier elemento de trabajo o de vida necesario, entonces uno puede pedirle al juez retirar determinadas cosas y que si el otro cónyuge, siempre obviamente estamos hablando en una situación de conflicto, si todo está bien, le arma la valija y se va tranquilo, pero cuando todo está mal, y por alguna circunstancia, porque puede haber inclusive una denuncia de violencia familiar, de restricción de acercamiento, bueno, todas las cosas que se plantean cuando hay una batalla conyugal, bueno, en ese caso el juez puede determinar qué es lo que se va a llevar y qué es lo que no. Puede también establecer una renta por el uso exclusivo de la vivienda. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que es el único bien que integra el patrimonio ganancial, o es un bien propio del que se va, y ese que se va, en la mayoría de los casos, tiene que procurarse otra vivienda que puede tener un costo. Entonces, el juez puede establecer que el que se queda paga un alquiler. Obviamente adecuado a que dependerá si el bien es de su cotitularidad o no, su situación, porque a veces el que se queda no tiene nada, o sea que no tiene forma de pagar un alquiler tampoco. Pero bueno, es otro de los puntos que uno le puede pedir al juez que se determine.
La entrega de los objetos de uso personal, que les decía, que formarían parte de los bienes que retira del inmueble. Fijar una cuota alimentaria, esto es fundamental, porque tienen que seguir, si hay hijos menores o incapaces, la vida continúa y hay que seguir comiendo. Entonces hay una posibilidad de que cautelarmente se determine una cuota. Después, uno dentro de un proceso de alimentos tendrá que acreditar con más amplitud las necesidades y la situación de cada uno. Pero la cuota mínima indispensable para poder subsistir se puede fijar así inmediatamente de entrada como medida cautelar. Esto más allá de este artículo del Código, también en la ley vigente en provincia de violencia familiar, también el juez dentro de un proceso de violencia está facultado a determinar una cuota alimentaria urgente. Bueno, el ejercicio de la responsabilidad parental y el cuidado de los hijos, a ver qué vamos a hacer con estos chicos que quedan acá a la deriva, para que no pierdan el contacto, porque el hecho de que los padres estén en una situación de divorcio no quiere decir que no sean los referentes afectivos de esos niños, y por lo tanto, en forma urgente hay que determinar, o sea, en los momentos calientes el primer momento de la separación, es bastante habitual que la gente no piense con tranquilidad, y por eso están impedidos de tomar decisiones razonables en cuanto al tema del cuidado de los chicos. Entonces, bueno, el juez puede disponer cautelarmente, ya les digo, muchas veces de forma superficial, porque no tiene todavía un conocimiento de la situación, pero resguardar estas relaciones familiares. Y también puede ser que el cónyuge pida alimentos, y bueno, en función de las pautas que ustedes ya, no sé si vieron o van a ver, se fija la cuota alimentaria también para el cónyuge. No necesariamente sea solo para los hijos, porque puede no haber hijos, y el cónyuge ser una persona también vulnerable y no tener sus propios recursos. Y por último, las medidas relativas a los bienes. En este caso, el juez puede disponer medidas de seguridad. ¿Qué son medidas de seguridad traducido en términos que ustedes puedan haber escuchado? Bueno, por ejemplo, una inhibición general de bienes, un embargo para que no pueda disponer, por ejemplo, de dinero que pueda estar en un banco, bloquear una caja de seguridad para que no se lleve lo que hay ahí adentro, que en general no hay un inventario de las cosas que hay en una caja de seguridad. Bueno, cualquier tipo de medidas, de acuerdo al tipo de bienes, para evitar que el hecho de que estén bajo la administración de uno le pueda provocar un daño al otro, y que cuando llegue el momento de la liquidación no quede nada, que es en la mayoría de los casos, lamentablemente. Pero bueno, uno puede pedir esas medidas, y si llega a tiempo, son muy productivas. También puede ordenar medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes. Por ejemplo, yo soy el cónyuge, pero no sé si mi marido tiene cuentas bancarias o no las tiene, si tiene acciones, si tiene títulos de la deuda argentina, si tiene un depósito en Nueva York, o en Suiza, o en Islas Caimán. Bueno, todas esas averiguaciones que uno puede hacer, que se llaman en general diligencias preliminares, buscan individualizar bienes. También puede ser que hay matrimonios en los cuales uno de los miembros está totalmente ajeno a las cuestiones patrimoniales, no sabe si tienen más bienes, si no los tienen, a nombre de quién están. Es mucho más común de lo que uno aspiraría, o por ahí piensan que el auto sí es de él, y de la otra parte, o que es de los dos, y resulta que cuando van a pedir un informe de dominio encuentran que en realidad está a nombre de una sociedad, o que está a nombre de la madre, de la tía, de la abuela, o sea, hay de todo. Entonces, todas esas medidas urgentes se pueden pedir al juez para tratar de preservar
que al tiempo de la liquidación se puedan mantener esos bienes. Ahora bien, todas esas medidas relacionadas con el patrimonio que los jueces decretan deben establecer un plazo. ¿Por qué? Para que no se utilicen como presión. Es decir, yo pido una inhibición general de bienes y te tengo inhibido hasta que algún día necesites mover algo que te moleste y recién ahí podemos continuar el proceso. O trabo un dinero en el banco que en realidad, si bien está a nombre de la otra parte, pertenece a una sociedad o lo que fuere, o es necesaria para continuar el giro comercial. Bueno, entonces, en general, no se establece en plazo, por ejemplo, de un año. Yo trabo esta medida por un año. Después uno puede pedir la renovación en la medida de que le demuestre al juez que está activando el proceso, que no es solamente como una medida inicial y ahí quedé, sino que me lo dan inmediatamente, aún antes de iniciar un proceso, pero tengo que demostrar diligencia y en un plazo prudencial continuar el trámite de fondo, que no quede solamente en lo cautelar. Bueno, esto sería todo la unidad 7.1 a 3. ¿Alguna duda? ¿Algo que les gustaría que les aclare? Hola, buenas noches. No me dejen sola. No, profe, Bueno. se entendió. Bueno, si no hay ninguna pregunta, los dejo y bueno, después les subo el Power y me fijo qué pasó con el anterior, ¿sí? Gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta Sí. luego. Chao. Hasta luego. Adiós.